6. ¿Qué haré con mi conciencia, que todavía me acusa de culpa, a pesar de haber tomado y seguido este proceder? Respuesta. No desprecies las acusaciones de conciencia, sino deja que éstas te humillen más y te mantengan más cerca de este deber. Sin embargo, debes saber que la conciencia no es más que un subordinado y un delegado de Dios, y debe acusar de acuerdo con la ley. No hablo aquí de los movimientos irregulares, furiosos y turbulentos de Satanás, lanzando granadas en el alma y la conciencia para levantar una combustión y poner todo al fuego. Su boca debe ser cerrada por la ley, y así el alma se detendría y respondería a las acusaciones de la conciencia con esto, que ha huido a Cristo, el único mediador y precaudor, y ha echado sobre él su carga. Y se apoya únicamente en sus méritos. Y ha puesto esos pecados en su mano, como su abogado e intercesor ante el Padre. Y que el Evangelio no requiere más de él. Y si la conciencia dijera que tanto la fe como el arrepentimiento son imperfectos y defectuosos, y que por ello la culpa en lugar de eliminarse aumenta, debe responder nuevamente. Es cierto. Pero he terminado con la culpa de mi fe y arrepentimiento, como con el resto, llevado todo a Cristo, y todo lo he dejado en él. Y solo aquí consiento. No busco el perdón por mi fe y mi arrepentimiento imperfectos, sí, ni buscaría el perdón de mis pecados, por mi fe y mi arrepentimiento, si nunca fueran tan perfectos, sino solo en y a través de Jesús. Cristo, el único precaudor, redentor y abogado. Pero además, este diputado sería llevado ante su amo, quien solo puede ordenarle que guarde silencio. Es decir, el creyente acudiría a Cristo con la conciencia acusadora y desearía que Él ordenara su silencio, para tener paz de conciencia y libertad de aquellas acusaciones que son amargas y problemáticas. Recuerda, además, que si estas acusaciones te llevan a Cristo y te hacen querer más por tu alma, no te harán daño, porque te llevan a tu único lugar de descanso y al gran pacificador. Pero si de otra manera te desaniman o te frenan en tu avance hacia Cristo, entonces ten por seguro que la conciencia habla sin justificación, y sus acusaciones no deben, en la medida y con ese fin, ser consideradas. Capítulo 9. ¿Cómo usar a Cristo para limpiarnos de nuestras manchas diarias? Habiendo hablado del modo de usar a Cristo para quitar la culpa de nuestras transgresiones diarias, venimos a hablar del modo de usar a Cristo, para quitar la culpa que se pega al alma, por las transgresiones diarias. Porque todo pecado contamina al hombre. Y se dice que los mejores tienen sus manchas y necesitan lavarse, lo cual presupone inmundicia y contaminación, de ahí que tan a menudo seamos llamados a este deber de lavarnos y limpiarnos. David ora por este lavamiento. Y la obra de Cristo es lavar. Ahora, al hablar de esto, observaremos el mismo método. Y mostrar primero, lo que Cristo ha hecho para quitar esta inmundicia. Y luego, de qué manera debemos servirnos de él para este fin, para que nuestras manchas y nuestras inmundicias sean quitadas, y seamos santos. En cuanto a lo primero, para limpiar la inmundicia de nuestras fallas y transgresiones diarias, Cristo ha hecho estas cosas. 1. Ha muerto para poder procurarnos este beneficio y ventaja. Y así nos ha lavado meritoriamente en su propia sangre que derramó en la cruz. Así nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, y esto es de todos los pecados, tanto de los que se cometen después como de los que se cometen antes de la conversión. Así, Él por sí mismo limpió nuestros pecados, a saber, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio expiatorio para hacer expiación y así procurar esta libertad. Así también se dice, que Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, para santificarla y limpiarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino para que fuera santo y sin mancha. Entonces, se entregó a sí mismo por nosotros para purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Aquí, pues, está el fundamento y la base de toda limpieza y purificación. La muerte de Cristo que la procura. 2. Tal como lo ha obtenido, envía el Espíritu para efectuar esto y obrar este lavado y santificación en nosotros. Por eso se dice para que seamos santificados y lavados, en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Se dice que somos salvos por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual Él ha derramado sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, el envío o derramamiento del Espíritu Santo y santificador sobre nosotros, por el cual somos santificados y, en consecuencia, purificados y limpiados de nuestra inmundicia, es fruto de la muerte y mediación de Cristo, siendo comprado por ello, y es un efecto de su resurrección, glorificación e intercesión en gloria. 3. Para este fin ha hecho una fuente de su sangre, para que vayamos a ella cada día, nos lavemos y seamos limpios. Así, su sangre limpia de todo pecado, esta es la fuente abierta a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén para el pecado y la inmundicia. 4.
Él ha comprado y proporcionado los medios externos mediante los cuales se realiza esta limpieza y santificación, a saber, la predicación del Evangelio, que él mismo predicó y santificó. Ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. La iglesia es santificada y purificada en el lavamiento del agua, por la palabra. 5. Así ha procurado y obra en el alma aquellas gracias que promueven y llevan a cabo esta obra de santificación y purificación. Como la fe, que purifica el corazón, del cual es autor y consumador, y la esperanza, que quien la tiene, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 6. Ha confirmado y ratificado todas las promesas del pacto, que son amplias y extensas, en cuanto a esta limpieza y lavamiento. Y los limpiaré de toda su iniquidad con que pecaron contra mí. Entonces rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de toda vuestra inmundicia. Y los limpiaré. Y todas las demás promesas del pacto, captadas por la fe, tienen no poca influencia en nuestra limpieza. Así que, teniendo estas promesas, limpiémonos, etc. Todas las promesas son sí y amén en Cristo. Así Cristo se aseguró de que todos, para la limpieza y el lavamiento de su pueblo, se ajustaran a ese artículo del pacto de redención, así rociará a muchas naciones. En segundo lugar, en cuanto a la forma en que utilizamos a Cristo para limpiar nuestras inmundicias y contaminaciones diarias, los creyentes tomarían este rumbo. 1. Recordarían y vivirían en la convicción de la extrema abominabilidad e inmundicia del pecado, que se compara con el vómito de un perro y con el lodo en que se revuelca la puerca, trapos de inmundicia y similares, para que esto los impulse a buscar con mayor cuidado y diligencia, que se les quite esa inmundicia. 2. Recordarían también cuán abominable el pecado los hace a los ojos de un Dios santo, que no puede contemplar la iniquidad, siendo un Dios de ojos más puros que para contemplarla, ni puede mirarlo. Y cómo, por tanto, ninguna cosa puede entrar en la Nueva Jerusalén, ni nada que sea contaminante. Y esto hará que lo aborrezcan aún más y busquen ser lavados de él. 3. Mirarían por fe la sangre de Cristo que se derrama con este fin, para lavar las almas inmundas. Y correr a ella como a una fuente abierta para este fin, para venir a ella, lavarse y quedar limpios. 4. Para animarse, se aferrarían por fe a las promesas del nuevo pacto, que son amplias y plenas. 5. Y acordaos del fin de la muerte de Cristo, a saber, adquirir para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras, para presentárselo santo y sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y esto será un motivo más de aliento. 6. Pondrían la obra por fe en su mano, que tiene la mejor habilidad para lavar un alma inmunda y limpiar todas sus manchas. Y por fe oren y esperen que el Espíritu los santifique y los limpie de toda su inmundicia. Es decir, darían a conocer y difundirían sus abominaciones delante del Señor, y mirando a Cristo como el único gran sumo sacerdote, cuya sangre es una fuente para lavarse, pondrían la obra sobre él, y por fe lo pondrían a lavar esa inmundicia, y purificar sus almas por su espíritu, perdonando sus iniquidades pasadas y renovándolas en el espíritu de sus mentes por gracia, para que puedan caminar delante de él con temor. Así le harían rodar el trabajo y lo dejarían allí. Precauciones e instrucciones. Primero, el creyente en toda esta obra se mantendrá en el ejercicio de las siguientes gracias. 1. De humildad. Viendo qué miserable e inmundo es, que necesita ser lavado y purificado diariamente, debido a sus contaminaciones y transgresiones diarias. 2. De amor. Considerando con qué amoroso Dios tiene que actuar, que ha provisto tan generosamente todas las cosas para él, y particularmente ha provisto una fuente, y tal fuente, a la cual no solo puede, sino que se le ordena recurrir diariamente. 3. De agradecimiento. Recordando cuán grande es esta misericordia, cuán indigno es, a quién se concede y quién es el que la concede. 4. Del miedo. No sea que se abuse de la bondad de Dios y se irrite quien es tan misericordioso con nosotros. 5. De sinceridad y piadosa ingenuidad, evitando toda hipocresía y formalidad, sabiendo que tenemos que ver con Él, de quien no será burlado. 6. Del odio santo. Aborrecimiento y aborrecimiento del pecado, que nos hace tan inmundos y odiosos a los ojos del Señor. En segundo lugar, este curso se seguiría para la purificación de los pecados más pequeños. Porque hasta que sean eliminados, permaneceremos en nuestra inmundicia y no podemos esperar el rostro favorable de Dios, ni sus cálidos abrazos, ni las sinceras insinuaciones de su amor y bondad. Y una mancha pequeña e insignificante puede crecer y provocar que Dios permita que el acusador de los hermanos, Satanás, que siempre espera su oportunidad, se suelte sobre nosotros, y una conciencia despierta puede hacer mucho de una pequeña contaminación para impedir que el alma acercándose a Dios. 3.
Este curso se seguiría con cada pecado, rápidamente y sin demora. Cuanto más duren esas manchas, más difícil será eliminarlas. Después de algún tiempo, el alma se preocupará menos por ellos y posiblemente los olvidará, y así permanecerán. Y esto puede ocasionar finalmente una distancia triste y provocar que Dios oculte su rostro, lo que causará más amargura y tristeza. Convendría, pues, mantener un espíritu de ternura y de temor. 4. Que este sea nuestro trabajo y ejercicio diario. Porque cada día contraemos nueva inmundicia. La limpieza de ayer no nos salvará de la nueva inmundicia de hoy. Ni nuestro correr hoy hacia la fuente servirá para quitarnos nuevos lugares mañana. Nuevos lugares exigen un nuevo lavado, de modo que esta debe ser nuestra misma vida y ejercicio, estar diaria y continuamente corriendo hacia la fuente con el alma. Y dándole a Cristo, el gran purgador, mucho que hacer. 5. No debemos pensar que estamos perfectamente lavados mientras estemos aquí. Porque estaremos contrayendo nueva inmundicia cada día, nuestros pies aún estarán para lavarse. Juan 13. 10. No estaremos sin mancha y arruga hasta que lleguemos a ese lugar donde no entra nada contaminante. 6. Que el recurso del creyente en este asunto sea enteramente a Jesucristo y su sangre, y no dé importancia a su tristeza, arrepentimiento o lágrimas, ni a ningún medio externo que se le ordene usar. Sin embargo, no dejarían de lado estos medios, sino que irían a través de ellos hasta la fuente, hasta Jesús, allí, y allí solo para ser limpiados. 7. No deben desanimarse ni desesperarse cuando sus manchas les parezcan grandes, y no como las manchas de sus hijos. Porque la sangre de Cristo puede limpiar de todo pecado y lavar toda su inmundicia, por muy profunda que sea. La sangre de Cristo es un océano tan profundo, que en él se perderá de vista una montaña, así como un pequeño guijarro. 8. Aunque la sangre de Cristo sea lo suficientemente fuerte como para purgar de todo pecado, incluso el más grande, deben saber que las manchas escandalosas o una mancha profunda pueden costarles correr más frecuentemente a la fuente, a través de la humillación, el dolor santo, la oración, y súplica. La escandalosa mancha de David le costó más problemas y dolores, antes de ser limpiada, que a muchos otros, como vemos en el Salmo 9. Cuando todo esto haya terminado, debemos pensar en tener otra justicia, como nuestro vestido y cobertura, en el día de nuestra aparición ante nuestro juez. La justicia de Jesucristo, la única que es perfecta y capaz de salvarnos de la ira de Dios. Nunca seamos tan lavados en materia de santificación y limpios de nuestras manchas que no podamos por todo eso ser considerados justos ante Dios. Ni eso satisfará la justicia, ni quitará la culpa ni siquiera de una sola transgresión ante Dios. La justicia de Cristo será nuestra prenda superior por toda la eternidad. Este es el lino fino con el que su novia es tocada en el cielo. 10. Cada vez que corramos a la fuente con nuestras inmundicias contraídas diariamente, no olvidemos llevar con nosotros la corrupción madre, que es fregadero y charco de toda inmundicia. Me refiero a nuestra podredumbre y contaminación naturales corruptas, de donde fluyen todas nuestras otras contaminaciones reales. Haríamos bien en llevar a madre e hija juntas a la fuente. David oró para ser lavado y purificado, tanto de su inmundicia original, en la que fue concebido y nacido, como de su culpabilidad de sangre. 11. No permitamos que esto ocasione nuestro descuido al velar contra el pecado. Porque eso sería convertir su gracia en desenfreno. Sino más bien que agudice nuestra diligencia en velar contra todas las ocasiones de pecado, para que no volvamos a contaminar nuestra alma. 12. No solo debemos lavar nuestro cuerpo o nuestra conversación exterior, sino también nuestra alma interior, la estructura de nuestro corazón, nuestro entendimiento, voluntad, afectos y conciencia, rociados con esa sangre. La sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, debe limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para servir al Dios vivo y debemos tener el corazón limpio de mala conciencia. Finalmente, si el creyente teme no poder recordar todos estos deberes particulares, que recuerde esto, a saber, poner un alma inmunda, contaminada con contaminaciones originales y actuales, en las manos de Cristo diariamente, y dejar que Él la lave con su sangre y su espíritu. Y, sin embargo, recuerde poner el peso de su aceptación ante Dios sobre la justicia imputada de Jesucristo, y no sobre su propia limpieza, cuando está así santificada y lavada, que es imperfecta. Preguntas u objeciones respondidas. Pero algunos pueden objetar y decir que su misma fe, que debe llevar el resto de su inmundicia a la fuente de la sangre de Cristo, está contaminada. ¿Cómo, entonces, pueden esperar ser limpios? Respuesta. La sangre de Jesucristo es suficientemente capaz de lavar toda nuestra inmundicia. Y la inmundicia de la fe, así como de otras acciones.
Por lo tanto, cuando la fe, como una mano, lleva la inmundicia del alma a Cristo para ser lavada en su sangre, que la mano inmunda se vaya con el puñado inmundo. Dale fe a Cristo y todo para lavar. 2. Pero ¿qué haré cuando, a pesar de todo esto, mi conciencia todavía me acuse de impureza y clame contra mí como inmundo y abominable? Respuesta. Llévalo también a la sangre de Jesús, para que allí sea purificado. Solo aquí seremos purificados nuestros corazones de una mala conciencia. La conciencia debe estar empapada, por así decirlo, en la sangre de Jesús, y así quedará limpia. Y llevando nuestros corazones inmundos a esta fuente purificadora para ser lavados, los liberaremos y los rociaremos de una mala conciencia, que ya no tendrá motivo de acusación contra nosotros. Cuando tenemos que decir que hemos puesto nuestras almas inmundas en las manos del gran limpiador, Jesucristo, y hemos llevado todas nuestras contaminaciones a su sangre, ¿qué puede decirnos la conciencia? Es cierto que el Señor puede permitir que nuestra conciencia todavía nos ladre y nos arroje nuestra inmundicia, para que seamos más humillados y seamos puestos a yacer más constantemente en la fuente. Sin embargo, cuando hemos huido a Cristo y hemos llevado nuestra inmundicia a la fuente abierta y designada, podemos responder a las acusaciones de conciencia en la ley y tener paz. 3. Pero tiendo a pensar, dirán algunos, que si una vez hubiera tomado el camino correcto para limpiar mis pecados y mi inmundicia, mi conciencia ya no me molestaría más. Pero ahora, mientras me atormenta así, no puedo pensar que el camino que he tomado sea el correcto. Respuesta. Aunque al Señor le parezca bien permitir que la conciencia moleste a un hombre por un tiempo, aunque haya tomado el camino correcto, como se dice, para mayor ejercicio y prueba para él. Sin embargo, el creyente no tendrá menos desventaja al examinar su camino y probar si ha dejado el asunto limpiamente sobre Cristo, o si ha puesto demasiado peso en su propia humillación, tristeza y dolores. Y si está dejando el asunto en manos de Jesús y esperando ser lavado solo en su sangre, o mirándose a sí mismo y esperando alguna ayuda de sí mismo en el asunto. Y después del juicio, se lamentaría por cualquier defecto que descubrieran y seguiría con el trabajo de correr con la suciedad hacia la fuente. Pero además acudirían a Cristo en busca de ayuda, porque sin Él no pueden acudir a Él. No pueden venir ni llevar su alma a la fuente abierta para el pecado y la inmundicia. De modo que en toda esta obra, habría una sola dependencia de Cristo para la comprensión y la fuerza para realizar esta obra correctamente. Así nos hemos esforzado en aclarar que Cristo es el camino al Padre, primero y último. Y como todos los creyentes o incrédulos deben hacer uso de él como el camino al Padre, cualquiera que sea su condición. De todo lo que podemos ver, 1. Que se encuentran en una condición miserable y desamparada los que todavía son extraños a Cristo y no se aferran a Él, ni vienen a Él, ni caminan en Él, ni se sirven de Él. Son injustos e impíos, y cada día contraen más culpa y más inmundicia. Y no conocen otro camino ni para la justificación ni para la santificación, sino un camino para sí mismos, que resultará como los arroyos que se secan en verano y desilusionan al viajero cansado cuando más lo necesita. Están sin Cristo, y por lo tanto sin el camino, el único camino, el camino seguro y seguro hacia el Padre. Y ay. Si todo lo que aquí se habla pudiera inducirlos a pensar una vez en la miseria de su condición y a buscar alivio, para que no solo pudieran ser salvos de su estado de pecado y miseria, sino también llevados a un estado de salvación a través de Jesús. Cristo, para que pudieran ser justificados ante Dios, de todo lo que la justicia, el diablo, la ley o la conciencia pudieran poner en su contra, y completamente santificados, y así finalmente llevados de regreso al Padre, hermosos e impecables. 2. Por otro lado, vemos la noble ventaja de los creyentes que, por la gracia, entran de esta manera. Porque es un camino pleno y completo que los llevará sanos y salvos a casa. Descubrirán que Él es capaz de salvar perpetuamente a todos los que llegan a Dios a través de Él. Y ay. Si fueran conscientes de esto, ¿cómo les animaría a estar agradecidos? ¿Cómo les animaría a atravesar dificultades grandes y muchas? 3. Vemos qué deber especial recae en los creyentes de hacer un uso especial de Cristo en todas las cosas, como el camino hacia el Padre, y así marchar al cielo en Él, como el único camino. Marchar en sus manos, o mejor dicho ser llevado en sus brazos y en su pecho. Estos irían de fuerza en fuerza, hasta que finalmente aparecieron en Sión y aterrizaron en ese placentero lugar de descanso, donde los cansados descansan y, sin embargo, no descansan ni de día ni de noche, sino que cantan alabanzas a aquel que ha redimido. Ellos por su sangre, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, diciendo: bendición, honra, gloria y poder, sean al que está sentado en el trono, y al Cordero por los siglos de los siglos. 4. Por tanto, podemos ver la causa de la flaqueza de los creyentes, de sus extravíos, de sus defectos, de sus muchas contaminaciones, etc. Verbigracia.
No hacen uso constante de Cristo como el camino en todas las cosas, según el tenor del Evangelio. O, si esto se tomara en serio y se llorara por ello, y si se buscara la gracia para ayudarlo. Este único punto de verdad, que Cristo es el camino, bien entendido y correctamente puesto en práctica, haría todos nuestros asuntos, tanto en cuanto a la justificación como a la santificación, y si los pobres pecadores alguna vez entrarán en este camino, y tuvieran la gracia de este camino. Caminar en él, probaría su vida y salvación. Porque es la médula y la sustancia de todo el Evangelio. De modo que poco más es necesario decir. Sin embargo, hablaremos un poco de los otros detalles del texto. Capítulo 9. La verdad. Para que lo que vamos a hablar para aclarar y mejorar esta noble verdad, que Cristo es la verdad, sea más claramente comprendido y edificante, primero tomaremos nota de algunos generales, y luego mostraremos particularmente cómo y en qué. Respecto a Cristo se le llama la verdad. Y finalmente hablemos de algunos casos en los que debemos hacer uso de Cristo como la verdad. En cuanto a lo primero, hay 4 cosas generales que cabe destacar aquí. 1. Esto supone cuál es nuestro caso por naturaleza, y lo que somos todos sin Cristo, que es la verdad. ¿Cómo? Primero. Supone que sin Cristo estamos en tinieblas, en equivocaciones, en errores. Sí, se dice que somos las tinieblas mismas. A veces erais tinieblas, etc. Y de oscuridad. Sí, bajo el poder de las tinieblas. Caminando en oscuridad. Y permaneciendo en las tinieblas. Nosotros vagamos y nos descarríamos desde que nacemos, hablando mentira, sí, nos extraviamos en la grandeza de nuestra necedad, todos nos hemos descarriado, hasta aquí estamos de cualquier conocimiento o familiaridad con la verdad o con el camino de la verdad. En segundo lugar, supone que no podemos tomar el camino correcto. Un espíritu de error y mentira nos lleva continuamente al error. Como las ovejas todavía deambulamos, y nos cansamos en nuestro deambular. Y así gastar todo nuestro trabajo y dolores en vano. Al estar bajo el poder de la mentira y el error, no podemos dar un paso correcto. En tercer lugar, aunque todos los demás caminos, aparte de aquel que es el único camino y la verdad, sean caminos y desvíos falsos, que nos alejan del verdadero lugar de descanso y de ese camino que es la verdad. Sin embargo, somos propensos y dispuestos a aferrarnos a esos caminos falsos y erróneos, a aferrarnos a las sombras y a inclinarnos hacia ellas, como si fueran los caminos de la verdad. Tales como, 1. Un buen corazón, que muchos pueden imaginar que tienen, cuando no tienen nada menos. 2. Buenas intenciones y propósitos para el futuro, que aquellos que no estuvieran bajo el poder del error y la falsedad nunca se engañarían a sí mismos. 3. Una vida inofensiva, sin estallidos escandalosos que reprochen al cristianismo, fundamento sobre el cual ningún sabio, guiado por la verdad, construiría su salvación ni esperanzas de felicidad eterna. 4. Un comportamiento exterior, moral, civilizado y discreto, que ningún hombre puede censurar, y en el que un pagano puede superar a muchos llamados cristianos. De modo que debe ser un terreno pobre para fundar nuestras esperanzas. Y, sin embargo, muchos están tan ciegos que apoyan todo su peso en un bastón tan podrido. 5. Ejercicio exterior de deberes religiosos, en el que un fariseo puede superar a muchos. Y, sin embargo, cuantos construyen todas sus esperanzas en el cielo sobre este fundamento arenoso, algo que solo personas ciegas harían. 6. El elogio y aplauso de ministros y cristianos, es en lo que muchos se apoyan, lo cual es una triste prueba de la ceguera de sus corazones. 7. El camino de las buenas obras y de las limosnas venda los ojos a muchos y muestra que nunca fueron guiados por la verdad ni enseñados por Cristo, que es la verdad. 8. Un dolor punzante y dolor por el pecado, es otra forma con la que las personas, ajenas a la verdad, se engañan a sí mismas. 9. Un tipo común de arrepentimiento, respaldado por algún tipo de enmienda y reforma exterior, es una forma en la que muchos descansan seguros, aunque conduce a la destrucción. 10. La libertad de los desafíos de conciencia engaña a muchos. Aunque estos y otros caminos similares sean peligrosos, sí, mortales, ¿cuántos se pueden encontrar entre los cristianos que no tienen una mejor base para su esperanza de salvación y se adherirán a ellos tan rápidamente que ninguna predicación los hará tan fuertes? Incluso una vez cuestionan el asunto, o sospechan que estas maneras al final los engañarán. Tan fuerte es su inclinación al camino del error, aunque no como el camino del error. Por cuartos. Presupone también una inclinación en nosotros por naturaleza a desviarnos del camino. Porque al no ser más que una masa de error, compuesta de oscuridad, ignorancia y errores, tenemos una fuerte tendencia al error, que concuerda mejor con nuestro temperamento natural y corrupto. De ahí que tengamos una propensión tan fuerte a los errores y a las equivocaciones. Sí, 1.
Respecto a Dios y su forma de tratar con su iglesia o con nosotros mismos. Oh, cuán preparados están nuestros corazones por naturaleza para incubar y fomentar pensamientos y concepciones incorrectos, indecorosos, falsos, sí, anticristianos, si no blasfemos, de su naturaleza, atributos, palabras y obras. Y cuán preparados y propensos estamos a recibir y abrigar aprensiones erróneas sobre todos sus caminos y tratos con su iglesia y su pueblo. Y en cuanto a sus obras en nosotros y sobre nosotros, oh, ¿qué opiniones inadecuadas, erróneas, falsas, impias, absurdas y abominables bebemos y fomentamos con avidez? Sí, alimentarse con deleite. ¿Quién es capaz de enumerar todos los errores y equivocaciones que nuestro corazón por naturaleza está dispuesto a admitir y fomentar con complacencia? No estamos dispuestos por naturaleza a decir que no hay Dios, como el necio. O que Él no es el Dios que su palabra y sus obras declaran que es. Un Dios santo, justo, recto, omnipotente, omnipresente, omnisciente, etc. O que Él es un Dios cambiante, y realmente cambiado, no siendo ahora el mismo que alguna vez fue. Que se ha olvidado de ser misericordioso y no se acuerda de su pueblo en la adversidad. Y por eso no es tierno y misericordioso. Que ha olvidado sus promesas y por eso no es fiel y verdadero. Que aprueba el pecado, porque permite que prospere el camino de los impíos, y por eso no es un Dios santo, etc. Sí, no se alojan a menudo pensamientos como estos en el corazón de los verdaderamente piadosos. Todo lo cual muestra cuán propensos somos a recibir y albergar pensamientos erróneos y falsos de Dios. 2. Respecto a nosotros mismos. Suponiendo que hemos nacido de nuevo y reconciliados con Dios, cuando todavía vivimos en la naturaleza negra. ¿Y quiénes tan audaces y seguros de tener razón, como los que están más apartados del camino? O, por el contrario, suponernos que estamos en mal estado, y en la naturaleza y en las tinieblas, cuando el lucero de lo alto nos ha visitado y ha sacado nuestras almas de la muerte a la vida. ¿Y quién está más dispuesto a quejarse que el que tiene menos motivos? O suponernos en buenas condiciones, vivaces, activos, diligentes, vigilantes, etc., cuando las cosas son diferentes entre nosotros. O, por el contrario, quejándonos de la muerte, la formalidad, el malestar, el desmayo, la falta de corazón en los caminos de Dios, cuando no es así. O, en asuntos cuestionados, tomar la verdad como error y el error como verdad. 3. Respecto a los demás. ¿Qué tan dispuestos estamos a correr hacia un extremo o hacia el otro al juzgar sus personas y acciones? O, ¿dónde está la fe de esta condición natural? ¿Dónde está la verdadera convicción de ello? Seguro que hay poca creencia real en esto cuando, 1. Hay tantos que ni siquiera sospechan de sí mismos ni cuestionan su estado o condición, en un momento u otro. Nunca imaginan que sus corazones cegados puedan engañarlos. Nunca sueñan con la posibilidad de equivocarse y de morir con una mentira en la mano derecha. 2. Y tantos que no se lamentan ni lamentan su condición, ni claman y se quejan de un corazón falso, engañoso y desesperadamente malvado. 3. Y son muy pocos los que realmente se sienten humillados ante el sentimiento de esto y, por lo tanto, se les obliga a caminar con más atención y sobriedad, con la vista siempre puesta en sus corazones traicioneros y engañosos. 4. Y tan pocos, clamando por ayuda de Dios contra este adversario engañoso, a través de la experiencia diaria del ateísmo, la hipocresía, la ignorancia, los conceptos erróneos de Dios y de sus caminos, y el engaño de nuestros corazones, podrían ponerlo fuera de duda. Con nosotros. A continuación, cuán miserable debe ser su condición, quienes aún son extraños a Cristo. Porque viven en oscuridad, yacen en oscuridad, caminan en oscuridad, sí, la oscuridad misma, una masa de errores, equivocaciones, ignorancia y conceptos erróneos de todas las cosas que son buenas. Y todavía alejándose del camino. Finalmente, ¿no debería esto predicarnos y convencernos a todos de la necesidad de tener un mayor conocimiento de la verdad, de Jesucristo, quien es la verdad, para que podamos ser librados de esta condición lamentable y miserable? Porque solo la verdad puede liberarnos de ello. Y la segunda cosa general que debe notarse aquí es que todos los demás caminos y cursos que podemos tomar o seguir para obtener vida, además de Cristo, no son más que mentiras, caminos falsos y engañosos. No hay verdad en ellos. Porque solo Él es la verdad. Ningún otro puede llevar este epíteto. Porque, 1. Solo puede satisfacer el alma en todos los puntos de otra manera. Cualquier cosa que podamos imaginar y soñar no puede producir verdadera satisfacción en este asunto. 2. Solo Él puede proteger al alma de cursos destructivos y ruinosos, que la deshacerán. Todos los demás métodos fracasarán aquí. Ninguno de ellos puede dar la menor seguridad al alma, de que no la llevarán, al final, a la destrucción y perdición eterna. 3.
Solo Él puede salvar el alma a través de toda oposición y dificultad en el camino. Ninguna otra manera puede hacer esto. Pero nos dejará en el fango, antes de que lleguemos al final de nuestro viaje. 4. No engañará ni desilusionará al alma. Todos los demás caminos al final resultarán traicioneros y causarán al viajero una triste decepción. Oh, qué advertencia debería ser esta para todos nosotros: tener cuidado de no abrazar la mentira, en lugar del que es la verdad. Y no os sentéis con una sombra en lugar de la sustancia. ¿Qué tan preparados estamos para poner otras cosas en su lugar? Pero cualquier cosa que ocupe su lugar en el alma, aunque sea buena y digna en sí misma, resultará mentira. Incluso, 1. Toda nuestra santidad y deberes externos. Sí, 2. Todas nuestras experiencias y grandes logros. Sí, 3. Todos nuestros dones y dotaciones. Sí, 4. Nuestras gracias. Ninguno de estos es de Cristo. Y si ponemos en ellos esa esperanza y confianza que deberíamos poner en Él, no nos probarán la verdad. Solo Él es la verdad. ¿Cuán seguros entonces debemos trabajar para estar, de que no moriremos con una mentira en nuestra diestra? ¿Y con qué cuidado debemos guardarnos de confiar o inclinarnos hacia cualquier cosa que no sea Cristo, y Cristo completo, y solo Cristo, y Cristo tal como se ofrece en el Evangelio? Ver este camino es solo la verdad, y al final no se encontrará ningún otro camino, aunque en la actualidad podamos encontrar en él, 1. Alguna paz interior y tranquilidad de corazón, como si todo estuviera bien. 2. Alguna satisfacción de la mente, siendo las cosas correctas, como las entendemos, pero falsas, por el engaño del corazón. 3. Algo así como seguridad y confianza de que todo estará bien con nosotros. 4. Y la esperanza fundada en ello, que puede ayudarnos a superar algunas tormentas y, sin embargo, fallarnos por completo. Y la tercera general es esta: Cristo Jesús no es solo la verdad en sí mismo, sino también en referencia a nosotros. El alcance del lugar aclara esto: así como Él es el camino y la vida para nuestro uso, así Él es la verdad. No solo como Dios igual al Padre, sino también como mediador y nuestro Emmanuel. Como Dios, Él es, 1. Esencialmente verdad, siendo Dios igual al Padre en poder y gloria. 2. En cuanto a la veracidad, Él es el Dios de la verdad, fiel en todos sus dichos, guardando la verdad para siempre. 3. Él es la fuente y el manantial de toda verdad creada, porque Él es la primera verdad. Como mediador, y en referencia a nosotros, está lleno de gracia y de verdad, no recibió el Espíritu en medida y este Espíritu es un Espíritu de verdad. Pero más sobre esto, cuando lleguemos a mostrar más particularmente cómo y en qué aspecto se le llama la verdad, como mediador. Y el cuarto general, que se observa aquí, es que no solo se le llama verdad, sino la verdad, ya que es el camino y la vida. Y no solo verdad, sino verdad en abstracto. Que dice, 1. Que Él es verdad en todos los sentidos, como quiera que lo consideremos, como Dios o como mediador. 2. Que toda la verdad está en Él. Toda verdad de salvación para nosotros se encuentra en Él. 3. Que todo lo que hay en Él es verdad: sus naturalezas, oficios, actuaciones, palabras, obras, etc., todos son verdaderos. 4. Que Él es verdad pura y sin mezcla. No hay mentira en Él, no hay error ni equivocación allí. 5. Que la verdad en Él está en su perfección y excelencia. En el hombre más auténtico es muy imperfecto. Oh, qué excelente debe ser. Cuán completamente equipados y amueblados para nosotros. Oh, si nuestras almas pudieran amarlo, acercarse a Él y descansar en Él como todo suficiente. Capítulo 11. Más particularmente, en qué respecto a Cristo se llama la verdad. Pero para una mayor explicación de este asunto, veremos más particularmente, en qué aspectos es, que se llama la verdad. Y esto dará paso a nuestro uso de él. Entonces, primero, Él es la verdad, en oposición a sus sombras y tipos, bajo la ley. Por lo tanto, así como la ley, toda la dispensación levítica y típica, vino por Moisés, así la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, todos eran sombras de Él, y Él es la sustancia y el cuerpo de todos ellos. Y esto es cierto en estos aspectos. 1. Todas estas sombras y tipos lo apuntaban y dirigían, como con un dedo, a los israelitas, que estaban bajo esa dispensación, a mirar a Cristo, el Mesías prometido, a descansar y a poner todo su peso sobre él. De modo que la ley era sombra de los bienes venideros. 2. Todos terminan en él, poniendo fin, al venir y realizar su obra, a todos aquellos tipos que solo se relacionan con él y con lo que debía hacer. Venido el cuerpo, ya no hay necesidad de la sombra y la cosa tipificada existente, ya no hay necesidad ni uso del tipo. 3. Todos se cumplen en él.
Él les responde a todas plenamente, de modo que todo lo que ellos ensombrecieron se encuentra completamente en Él. Esto lo demuestra abundantemente el apóstol, en su epístola a los Hebreos. Y Pablo a los Colosenses nos dice: estamos completos en Él, y por lo tanto ya no necesitamos seguir las sombras. En segundo lugar, Él es la verdad en referencia a las profecías antiguas. Todo lo cual apuntaba principalmente a Él y sus preocupaciones, su persona, naturaleza, oficios, trabajo, reino, etc. Y todo lo predicho en estas profecías se cumple perfectamente en Él, o es hecho por Él, o será realizado a su debido tiempo por Él. Él es ese gran profeta. Así dijeron los propios judíos, todos los profetas desde Samuel hablaron de Él y de sus días, y de Él dieron testimonio todos los profetas, y todo lo que profetizaron o presenciaron de Él, se cumplió o se cumplirá a su debido tiempo en Él. Por lo tanto, encontramos que los evangelistas y apóstoles le aplican con frecuencia a los dichos y profecías del Antiguo Testamento. Y así es Él la verdad de todas las profecías. En tercer lugar, Él es la verdad, en referencia a su compromiso con el Padre en ese glorioso pacto de redención. Porque todo lo que el Padre le encomendó hacer, lo hizo plena y fielmente. Él debía soportar nuestras penas. Y eso fue lo que hizo. Él sería herido por nuestras transgresiones, y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz sería sobre él, y por su llaga seríamos sanados. Su alma debía ser hecha en ofrenda por el pecado, y así fue. Porque se ofreció a sí mismo en sacrificio por el pecado. Sí, todo lo que debía hacer, en virtud de ese pacto, lo hizo perfectamente, de modo que clamó, mientras colgaba de la cruz: consumado es. Y, en su oración, le dijo a su Padre, que lo había glorificado en la tierra, y había terminado la obra que le había encomendado. De modo que el Padre estaba muy complacido con él. En cuarto lugar, Él es la verdad, con respecto a los oficios que asumió para nuestro bien. Porque todos los deberes de estos oficios que debía realizar, y lo que queda por hacer, los perfeccionará a su debido tiempo. Asumió el cargo de profeta. Lo ejecutó plenamente, al revelar mediata e inmediatamente todo el consejo de Dios, y asumió el oficio y función de rey. De la misma manera, Él ejecuta lo mismo, llamando a un pueblo del mundo a sí mismo por su palabra y espíritu. En quinto lugar, Él es la verdad a este respecto, que responde plenamente a todos los títulos y nombres que recibió. Como fue llamado Jesús, así salvó a su pueblo de sus pecados. Como fue llamado Cristo, así fue ungido con el Espíritu sin medida, y separado para su trabajo, y dotado de todo poder para ese efecto y establecido para ser profeta, un sacerdote y un rey. En sexto lugar, Él es la verdad en referencia a las promesas, las cuales, 1. Centrar todo en Él y conducir a Él como la gran promesa. 2. Están todos fundados en Él, que es el único mediador del pacto de las promesas. 3. Son confirmados todos por Él, y hechos sí y amén en Él. 4. Todos son dispensados y dados por Él, quien es el ejecutor de su propio testamento y el gran dispensador de todo lo que necesitamos. Para que lo que pedimos al Padre Él mismo nos lo dé. En séptimo lugar, Él es la verdad, en el sentido de que responde plenamente a todas las esperanzas y expectativas de su pueblo. No les resultará hallado mentiroso, sea lo que sea que Satanás les sugiera, o que un corazón incrédulo les impulse a concebir, y sus celos les hagan aprehender. Y lo que sea que parezcan decir ahora sus dispensaciones. Al final, todos descubrirán que Él es la verdad, que satisface plenamente todos sus deseos. Y concediéndoles todo lo que pudieran esperar o esperar de Él. Por fin quedarán satisfechos con su semejanza. Salmo 17. 15. Una visión de su gloria los satisfará completamente y los hará gritar: basta. Jeremías ahora está diciendo, como lo hizo una vez en la amargura de su alma, a través del poder de la corrupción y la tentación: ¿quieres serme del todo como un mentiroso y como aguas que se agotan? En octavo lugar, Él es la verdad, en oposición a todos los demás caminos de salvación. Porque, 1. Ahora no hay salvación por la ley de las obras. Ese pacto, una vez roto, ya no puede salvar. La ley ahora no puede hacerlo, por cuanto es débil por la carne. 2. Ahora no hay salvación por la ley de Moisés sin Cristo. Por eso Israel, que siguió la ley de justicia, no alcanzó la ley de justicia, porque no la buscó por la fe, sino como por las obras. De la ley, procuraron establecer su propia justicia y no se sometieron a la justicia de Dios. 3. No hay salvación por nada mezclado con Cristo, como aclara plenamente el apóstol en su epístola a los Gálatas. 4. No hay salvación por ningún otro medio o medio que el mercado pueda inventar o caer, de los cuales no son pocos, como hemos demostrado anteriormente. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Pero el nombre de Jesús. Hechos 4. 12.
Para que Él sea la verdadera salvación, y solo Él sea la verdadera salvación. Y Él es la salvación segura y segura. Los que se sirven de Él no se equivocarán ni se desilusionarán. En noveno lugar, Él es la verdad, en cuanto a conducir y guiar a su pueblo en la verdad. Por eso se le llama Maestro de Dios, Juan 3. 2. Y uno que enseña el camino de Dios en verdad, un profeta poderoso en obras y palabras. Y a este respecto Él es la verdad en varios aspectos. 1. De su enseñanza personal, Dios habló por Él reveló la mente del Padre. 2. De sus mensajeros enviados por Él, como profetas antiguos, apóstoles y ministros recientes, a quienes envía para hacer discípulos, y para abrir los ojos de los ciegos. 3. De su palabra, que dejó por regla nuestra, y que es palabra profética segura, más segura que una voz del cielo. 4. De sus ordenanzas, que ha establecido como medio para guiarnos por el camino de la verdad. 5. De su espíritu, por el cual aclara la palabra, este espíritu es enviado para enseñar toda verdad y para conducirnos y guiarnos en toda verdad. 6. De sus dispensaciones de la providencia, dentro y fuera de nosotros, por las cuales igualmente instruye en el camino de la verdad. 10. Él es la verdad con respecto a su testimonio de la verdad. Y esto lo hace, 1. Por él mismo, que fue dado por testigo, Isaías LV. 4. Y vino a dar testimonio de la verdad, Juan y 11. Exviri. 37. Y fue testigo fiel, Ref. Y 5. Y 14. 2. Por sus ministros, que dan testimonio de la verdad del Evangelio al publicarlo y proclamarlo. 3. Por sus mártires, que sellan la verdad con su sangre y así dan testimonio de ella. 4. Por su espíritu, sellando la verdad de la gracia en un creyente, y su interés en Dios a través de Cristo, y su derecho a todos los beneficios del nuevo pacto, en quien también, después que creísteis, fuisteis sellados con el Santo Espíritu de promesa, que es la arras de nuestra herencia. 11. Él es la verdad, en lo que se refiere a los pobres pecadores en todas las cosas, según el tenor del Evangelio y sus ofertas. Se ofrece a todos libremente y promete no rechazar a ninguno que venga a él. Y esto lo hace en verdad. Porque nadie puede decir que tenía un deseo sincero y verdadero de venir a Jesús, y que lo rechazó y no quiso mirarlo. Él anima a todos los pecadores por venir, que se contentarán con abandonar sus pecados. Y promete no reprender a nadie que venga. ¿Y hay alguien que por su propia experiencia pueda comprobar lo contrario? Él ofrece todo gratuitamente. ¿Y alguna vez rechazó a alguno por falta de un precio en su mano? Es más, ¿no ha sido la causa de que no hayan sido admitidos que pensaron encomendarse a Cristo por su valor? ¿Y no lo tomaría todo gratuitamente, para la gloria de su gracia? Que los creyentes y los demás hablen aquí, desde su propia experiencia, con verdad y rectitud. Y se descubrirá que Él era y es la verdad. 12. Él es la verdad, en que, en todas sus dispensaciones en el Evangelio, y en todas sus obras y acciones en y alrededor de su propio pueblo, Él es verdadero y recto. Todos sus ofrecimientos, todas sus promesas, todas sus dispensaciones, están hechas con verdad y rectitud. Sí, todo se hace por verdad y rectitud de amor, verdadera ternura y afecto hacia ellos, cualquiera que sea la corrupción de los celos y la incredulidad, piensen y digan lo contrario. Él es la verdad. Y así siempre el mismo, inmutable en su amor, independientemente de lo que parezcan decir sus dispensaciones. Y el creyente puede estar seguro de que Él, siendo la verdad, será para él lo que su palabra le diga que sea, y eso de manera constante e inmutable. Capítulo 12. Algunos usos generales de esta verdad útil, que Cristo es la verdad. Habiendo aclarado así esta verdad, deberíamos pasar a hablar de la forma en que los creyentes hacen uso de Él como la verdad, en varios casos en los que lo necesitarán como la verdad. Pero antes de entrar en detalles, propondremos primero algunos usos generales de este útil punto. Primero. Este punto de verdad sirve para descubrirnos la lamentable condición de los que son extraños a Cristo la verdad. Y si se creyera. Para 1. Todavía no están librados de esa terrible plaga de ceguera, error, ignorancia, errores bajo los cuales todos están por naturaleza. Una condición que, si se ve correctamente, haría que el alma yaciera en el polvo. 2. Cualquiera que sea el camino que tomen, hasta que vengan a Cristo, y mientras permanezcan en esa condición, es mentira y un camino falso, erróneo y engañoso. Porque todavía se desvían hacia la mentira, y buscándolos. 3. Cualesquiera que sean las esperanzas y la confianza que puedan tener, de que su camino los llevará a cabo, al final se les descubrirá que heredan mentiras. Y encontrarme con la decepción más triste que pueda haber. Porque en lugar de la comunión de Dios, Cristo, los ángeles y los espíritus glorificados, se alojarán con demonios y almas condenadas. Y eso porque no han conocido el camino de la verdad.
Y la forma en que son, no es más que mentira y falsedad. Y por eso necesariamente debe engañarlos. 4. Todo su conocimiento literal y especulativo no les servirá de nada, mientras sean extraños para aquel que es la verdad. Su conocimiento no es más que ignorancia, porque no es conocimiento de aquel que es la verdad. 5. No tienen a nadie a quien acudir en busca de ayuda y luz en el día de su oscuridad, confusión y perplejidad. Porque no están reconciliados con la verdad, que es la única que puede resultar estable y cómoda en aquel día. 6. No pueden hacer nada para salir de ese estado de oscuridad e ignorancia. Y todo lo que hagan para ayudarse a sí mismos no hará más que aumentar su oscuridad y miseria. Porque allí no hay verdad, y la verdad, incluso la verdad sola, puede disipar estas nubes de error, equivocaciones, ignorancia, etc. En segundo lugar. Por lo tanto, vemos la condición feliz y bendita de los creyentes que han abrazado esta verdad y han abierto sus almas a aquel que es la verdad. Para, 1. Están en parte liberados de esa masa de mentiras, equivocaciones, malentendidos, errores, engaños e ignorancia bajo la cual yacían anteriormente, y todos los no regenerados aún yacen. Y aunque no hayan sido completamente liberados de ello, llegará el día en que eso será, y la obra de gracia y verdad iniciada en ellos será una prenda de ello. Y en la actualidad tienen motivos para creer que ese mal no volverá a tener dominio sobre ellos, estando ahora bajo la gracia y bajo la guía de la verdad. 2. Sin embargo, tienen muchos pensamientos desconcertantes, dudas y temores de su estado y condición, y piensan muchas veces que un día u otro perecerán en el camino. Y todas sus esperanzas y confianza se desvanecerán. Sin embargo, habiéndose entregado a la verdad y a la verdad, al final no quedarán decepcionados. La verdad los llevará a salvo al otro lado. La verdad no demostrará mentira. 3. Tienen un amigo rápido y estable a quien acudir, en un día de oscuridad, nubes, dudas, cuando la falsedad y la mentira prevalecen, incluso la verdad, que es la única que puede ayudarlos en ese día. 4. Sin embargo, el conocimiento que tienen de Dios y de los misterios del Evangelio es pequeño. Sin embargo, esa pequeña medida enseñada por aquel que es la verdad y que fluye de la verdad resultará santificadora y salvadora. 9. Tienen motivos para esperar estar más libres de errores y mentiras engañosas que otros. Porque han elegido el camino de la verdad y se han entregado a la dirección de la verdad. Objeto. Pero ni siquiera ellos beban, reciban y aboguen por los errores, al igual que los demás. ¿Y no se descubre a veces que incluso viven y mueren en algunas faltas y errores? Respuesta. Concedo que el Señor permita que incluso algunos de los suyos caigan en errores y continúen durante algún tiempo en errores, sí, y que sean todos sus días, en cuanto a algunos errores, que por este medio todos puedan aprender a temblar y temer. Y ocuparse de su salvación con temor y temblor. Algunos pueden ser juzgados por ello, otros pueden romperse el cuello al hacerlo. Castigarse a sí mismos por no hacer el uso de la verdad y de la verdad que deberían haber hecho. Sin embargo, consideraríamos estas pocas cosas. 1. Que hay muchas más personas no regeneradas que caen en el error. 2. Si su pueblo cae en error en algún momento, no siempre continúa en él hasta el final. Dios para su propia gloria hace que, en un momento u otro, la verdad brille sobre su alma, la cual descubre ese error, y actualmente, la gracia de Dios en su alma les hace aborrecer el mismo. 3. O si algunos continúan en él hasta el día de su muerte, pero se arrepienten de ello, mediante un arrepentimiento implícito, como lo hacen de otros males desconocidos e invisibles que yacen en su alma. Para que ese error no destruya su alma. 4. Hay algunos errores graves que un alma regenerada no puede aceptar fácilmente, o sí, por un error o por el poder de una tentación, los acepta, pero no puede cerrar con ellos de todo corazón, sea cual sea por un tiempo, debido a la corrupción y orgullo, pueden parecer exteriormente. Y eso porque el mismo ejercicio diario de la gracia los descubrirá. Y así se encontrará que están en contra de su experiencia diaria. Como algunas opiniones de los papistas, arminianos y socinianos, junto con los abominables cuáqueros, que un alma misericordiosa, cuando no se deja llevar por el torrente de la corrupción y por la tempestad de la tentación, no puede dejar de observar para contradecir el funcionamiento diario de gracia en su alma y los movimientos de su alma santificada, en la oración y otros deberes santos. Y, por tanto, aquellos que no pueden dejar de considerar falsos por su propia experiencia. En tercer lugar. Aquí hay motivo para una dura reprensión de los impíos, que continúan en incredulidad. Y, 1. No creerá ni dará crédito a sus promesas. Con lo que busca atraer a las pobres almas para que vengan a él de por vida. 2. Tampoco creerán en sus amenazas, con las que suele alarmar a las almas e instarlas a cumplir con su deber. 3.
Tampoco creerán ni recibirán sus ofertas como verdaderas. 5. Tampoco creerán que Él es el verdadero profeta, sacerdote y rey, que debe salvar las almas del infierno y de la muerte, y por tanto no le darán empleo en sus oficios. Todo lo cual no puede dejar de ser una gran provocación, porque en efecto es decir que Él no es la verdad ni digno de ser creído. Que consideren esto y vean cómo creen que Él les quitará esto de las manos. A nadie le parecerá bien que otro le llame mentiroso o le considere mentiroso. ¿Y pueden pensar que Cristo se tomará bien en sus manos, para ser tenido por mentiroso? ¿Qué pensarán al ser desafiados por esto en el gran día? Ahora, la verdad es que todos los incrédulos, al hacer mentiroso a Dios, oh crimen horrible y abominable. ¿A quién no se le erizarán los cabellos al oír esto? El que no cree en Dios, tiene lo hizo mentiroso. Porque no cree en el testimonio que Dios dio de su Hijo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Así hacen mentiroso al Hijo de Dios, en todos sus dichos, en todos sus oficios y en todas sus obras. Y hacen mentiroso al Espíritu Santo, al no creer aquella verdad que Él ha sellado como verdad firme. Hacen del pacto de fianza entre el Padre y el Hijo una mera mentira y una falsificación. ¡Oh espantoso! Hacen mentir a la palabra de verdad, y hacen mentirosos a todos los santos, y a todos los oficiales de Jesucristo que declaran esta verdad, y a los santos que la creen y descansan en ella, mentirosos. Por cuartos. Por lo tanto, hay motivo de reprensión para los piadosos, en que, 1. No creen con suficiente firmeza en sus dichos, ni en sus promesas, ni en sus amenazas, como se demuestra con demasiada frecuencia, por un lado, por sus desmayos y temores, y por el otro, por su descuido y andar relajado. 2. No hacen de él, en todos los casos, como deberían. Sus oficinas permanecen y no se mejoran. Ni se le considera la verdad, en los casos que requieren su ayuda, como la verdad. Es decir, en casos de oscuridad, dudas, confusión, ignorancia de su caso y condición, y similares. 3. No se acercan a Él, ni a Dios a través de Él, de todo corazón y cordialidad, como la verdad misma y el camino verdadero. 4. Tampoco confían en Él en todas las dificultades, como si fuera la verdad que no les fallará ni los decepcionará. 5. Tampoco se alegran de Él, como satisfechos con Él, que es la verdad, a falta de todas las demás cosas. En quinto lugar, la consideración correcta de esta verdad debería recordarnos varios deberes importantes. Como aquellos, 1. De compadecerse de aquellos lugares donde no se oye hablar de esta verdad, como entre turcos y paganos. O donde está oscurecido por la superstición y las invenciones de los hombres, como entre los papistas. O donde ha estado brillando claramente, pero ahora está oscurecido, como en algunas iglesias ahora bajo el poder prevaleciente de la corrupción. O, por último, donde no se recibe en su poder y brillo, como hay. Es muy poco recibido en las mejores y más puras iglesias. 2. De agradecerle que haya dado a conocer esta verdad en el mundo, y particularmente en el lugar donde nacimos o tuvimos nuestra morada. Y aún más por eso ha determinado nuestros corazones a creer en esta verdad, en alguna medida débil. A abrazarlo y a entregarnos a nosotros mismos para ser conducidos, gobernados y guiados por él. 3. De tener en alta estima cada pieza de verdad por causa de quien es la verdad. Estudiándolo por él, amándolo por él, reteniéndolo por él, siendo testigo de ello, como somos llamados, por él. Debemos comprar la verdad y no venderla, prof. Shelley. 23. Y debemos suplicar por ello y ser valientes por ello. 4. De tomar parte con él y su causa, en todos los peligros, porque la verdad está siempre de su lado. Y la verdad prevalecerá por fin. 5. De darle empleo en nuestras dudas y dificultades, ya sea, 1. Se tratan de algunos puntos de verdad controvertidos, que llegan a ser debatidos o a perturbar a la Iglesia. O, 2. Acerca de nuestro propio estado y condición, discutidos por Satanás o cuestionados por el corazón falso. O, 3. Sobre nuestro porte en nuestro caminar diario. En todo esto y en cosas similares, debemos emplear la verdad, para que seamos guiados en la verdad y enseñados por la verdad a caminar por senderos seguros. 6. De llevar todas las cosas ante Él como verdaderas. Porque Él es verdad, y la verdad, y por eso no puede ser engañado. Y por lo tanto debemos caminar delante de Él con sinceridad y sencillez de corazón, sin engaño, hipocresía o falsedad, para que parezcamos hijos de la verdad. Y del día, y de la luz, y de los niños que no mienten ni fingen. No como estos que le mintieron. 7.
de tomarlo solo como nuestra guía al cielo, negando nuestro propio ingenio, habilidad y comprensión, y mirando y descansando en Él, quien es el único que es la verdad, y así reconociéndolo en todos nuestros caminos, dependiendo de Él para luz y consejo, para la sencillez de corazón, la humildad, la diligencia y la verdad en lo interior. 8. De entregarnos diariamente a Él y a su guía, y negar nuestras propias voluntades, humores, partidos u opiniones. Porque solo Él es la verdad y solo puede guiarnos correctamente. Y por esto debemos familiarizarnos bien con la palabra, que es nuestra regla, y buscar al Espíritu, a quien Cristo ha prometido conducirnos a toda verdad. En sexto lugar. ¿No debería ser esto un fuerte incentivo para todos nosotros a aferrarnos y aferrarnos a aquel que es la verdad, y solo la verdad? Vidente, 1. Todos los demás caminos que podamos tomar, al final nos resultarán mentira. 2. Él es sustancia y no sombra, y todos los que lo aman heredarán sustancia. Porque Él llenará todos sus tesoros. 3. Los que lo abrazan no se extraviarán ni se extraviarán. Porque su boca hablará verdad, y abominación es la maldad en sus labios, todas las palabras de su boca son de justicia, y no hay en ellas nada perverso ni perverso. Él es sabiduría, y habita en la prudencia, y descubre la ciencia de las invenciones ingeniosas. Suyo es el consejo y la sana sabiduría. Él tiene entendimiento y fuerza. 4. Cumplirá todas sus promesas a su debido tiempo, y les dará subsistencia y será todos. Porque Él es la verdad, y la verdad debe cumplir sus promesas y cumplirlas todas. 5. Él nunca, es más, nunca dejará a su pueblo, ni lo desamparará, Él es verdad y no puede engañar. No puede abandonar ni decepcionar. Él es manantial de agua, cuyas aguas no faltan, por tanto, al final no pueden decepcionarse y perecer los que en Él confían. 6. La verdad los hará libres, y así librarlos de su estado de pecado y miseria, en el que yacían cautivos. Y de esa esclavitud y esclavitud espiritual bajo la cual estaban retenidos. En séptimo lugar. Esto, para los creyentes, puede ser un manantial de consuelo en muchos casos, ya que, 1. Cuando el error y la maldad parecen prosperar y prevalecer. Porque aunque prevalezca por un tiempo, la verdad finalmente triunfará y la verdad lo vencerá todo. Él es la verdad y abogará por la verdad. 2. Cuando los amigos, conocidos, parientes les fallen y el padre y la madre los abandonen, la verdad los recogerá. El que es la verdad responderá a su nombre, y nunca engañará, nunca desamparará. 3. Cuando las riquezas, los honores, los placeres, o cualquier otra cosa que persiga su corazón, resulten como arroyos de verano. Porque la verdad les será la misma en todas las generaciones. No hay sombra de volverse con él. La verdad es siempre verdad y verdadera. 4. Cuando tememos que nosotros mismos o los demás caigamos, en un día de prueba, y nos apartemos de la verdad. Aunque todos los hombres resulten mentirosos y engañadores, la verdad permanecerá igual y resistirá todas las explosiones de la oposición. 5. Cuando la incredulidad nos hiciera cuestionar la verdad de las promesas, la fe de que Él es la verdad misma, y la verdad, incluso la verdad en abstracto, avergonzaría la incredulidad. ¿Fallará la verdad? ¿No será verdad la verdad? ¿Qué contradicción fue esa? 6. Cuando no sabemos cómo responder a las objeciones de Satanás y de un corazón falso y traicionero. Porque la verdad puede responder fácilmente a todas las dudas. Y el que es la verdad puede rechazar todas las objeciones contra la verdad. La verdad es inexpugnable y puede resistir a todos. 7. Cuando no podemos conocer ni descubrir las artimañas y astucias de Satanás. La verdad puede descubrir las profundidades de Satanás y hacer que la pobre alma las conozca mejor. Para que ya no ignoren sus designios los que le miran. 8. Cuando nos turban los pensamientos del engaño de nuestro corazón, cuya profundidad no podemos buscar. Esto entonces puede consolarnos, que la verdad escudriñe el corazón y las riendas. 9. Cuando no podemos decir cuál es nuestra enfermedad y malestar, y por lo tanto no podemos buscar remedios adecuados o ayuda de Dios, qué consuelo es saber y creer que Él es la verdad con quien tenemos que tratar. Y así conoce perfectamente nuestro malestar, y todas sus causas y síntomas. La verdad no puede detenerse a la hora de discernir nuestra enfermedad. De modo que tampoco puede ignorar las curas más adecuadas y seguras. 10. Cuando no sabemos qué pedir en oración, como si no supiéramos lo que es mejor para nosotros, es un consuelo recordar que tenemos que vernos con la verdad, que conoce perfectamente todo eso y sabe lo que es mejor. 11. Cuando no sabemos cómo responder a las calumnias de los adversarios, es cómodo saber que Él es la verdad, que escuchará la verdad, cuando los hombres no, y reconocerá y defenderá la verdad, cuando los enemigos hagan lo que puedan. Para oscurecer la buena causa de un hombre honesto.
Es cómodo saber que tenemos la verdad a la cual apelar, como lo hizo David, 12. Cuando pensamos en nuestra propia violación del pacto y en nuestro trato engañoso con Dios, es cómodo recordar que aunque nosotros y todos los hombres seamos mentirosos y tratemos con Él con engaño, Él es la verdad y guardará el pacto para siempre. ¿Alguna vez? No puede negarse a sí mismo. En octavo lugar, por lo tanto podemos ciertamente concluir que la verdad, que es la causa de Cristo, finalmente prevalecerá. Porque Él es la verdad, sí, la verdad, y por eso permanece la verdad. Por lo tanto, Él debe prevalecer, y todas las bocas de los mentirosos deben ser tapadas. Entonces, permanezcamos persuadidos de que la verdad finalmente vencerá y que la causa de Cristo tendrá la victoria. Aunque, 1. Los enemigos de la verdad y de la causa de Cristo se multiplicarán, y serán muchos los que se levantarán contra ella. 2. Estos enemigos deberían prosperar, y eso durante mucho tiempo, y continuar su curso de error y maldad con mano alta. 3. Debería haber pocos que se hagan amigos de la verdad y la reconozcan en un día malo. 4. Sí, muchos de los que alguna vez lo poseyeron y lo abogaron, al final deberían darle la espalda, como lo hizo Demás. 5. Y los que permanecen constantes y fieles, serán cargados de reproches y presionados por dolorosa persecución, por adherirse a la verdad y reconocer constantemente la buena causa. 6. Sí, aunque todas las cosas en la providencia parezcan decir que la verdad no volverá a surgir, sino que, por el contrario, parezcan conspirar contra ella. En noveno lugar, no deberíamos leer cuál debería ser nuestro camino y rumbo en una época en la que el espíritu de error se ha extendido y muchos se dejan llevar por él, o en la que dudamos de qué hacer y de qué lado del asunto. La disputa para tomar. Entonces, es el momento adecuado para que empleemos la verdad, vivamos cerca de aquel que es la verdad, esperemos en él y dependamos de él con sencillez de corazón. Objeción. Pero muchos incluso de su propio pueblo se equivocan y se hacen a un lado. Respuesta. Eso es cierto. Pero aún así, 1. Eso no te será excusa. No, 2. Eso debería hacerte temer y temblar más. 3. Y debería presionarte a estar cerca de Cristo y a luchar más fervientemente con Él, por el espíritu de luz y de verdad, y a depender más constante y fielmente de Él, con sencillez de corazón, y a dar. Eleva toda tu alma y camino hacia Él, como Dios de verdad, y como la verdad, para que seas conducido a toda la verdad. Décimo, esto debería animarnos a acudir a Él y utilizarlo como la verdad en todos los casos en los que necesitemos la mano de la verdad para ayudarnos. Y por esta causa debemos tener en cuenta esos detalles. 1. Debemos vivir en la convicción constante de nuestra ignorancia, ceguera, hipocresía, disposición a equivocarnos y errar. Esto es claro y manifiesto, y la experiencia diaria demuestra que es verdad. Sin embargo, ¿cuán poco se cree que así sea entre nosotros? ¿Vemos y creemos en el ateísmo de nuestro corazón? ¿Vemos y creemos la hipocresía de nuestros corazones? ¿Estamos celosos de ellos, como deberíamos estarlo? Si así fuera. Entonces, que esto sea más consciente de nosotros. 2. Vivamos en la persuasión de esto, que solo Él, y nada debajo de Él, podrá despejar nuestras dudas, disipar nuestras nubes, aclarar nuestros errores, enviarnos luz y manifestarnos la verdad. No nuestro propio estudio, dolores, oraciones, deberes, aprendizaje, comprensión. Ni ministros, ni profesores, ni cristianos experimentados, y cosas por el estilo. 3. Debemos entregarnos diariamente a Él, como la verdad, en todos los aspectos antes mencionados, y recibirlo en nuestras almas como tal, para que podamos morar y permanecer allí. Entonces la verdad nos hará libres. Y si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. 4. Debería depender mucho de Él para obtener luz, instrucción, dirección y guía en todas nuestras exigencias. 5. Además, se le debe esperar con paciencia, dándole libertad para seguir su propio camino y tiempo, y dejarle en ese lugar. 6. Debemos por todos los medios protegernos de las cosas que son obstáculos y que nos resultarán obstáculos en este asunto. Como, 1. Prejuicios contra la verdad. Porque entonces subestimaremos la luz y rechazaremos todas las direcciones e instrucciones del Espíritu, por no estar de acuerdo con nuestra opinión prejuiciosa. 2. Un alejamiento voluntario de la verdad, como estos. 3. Adicción a nuestros propios juicios y opiniones, que causa pertinacia, orgullo y vanidad, al pensar que somos tan sabios que no necesitamos información. Y esto ocasiona una confianza en uno mismo. 4. Mirar demasiado y depender demasiado de los hombres, que no son más que instrumentos, calificándolos de infalibles y recibiendo, sin más examen, todo lo que dicen, no como los de Berea, Hechos ex vi.
Esto es un gran obstáculo para la recepción de la verdad y muy perjudicial. 5. Un descuido del uso de los medios que Dios ha designado para este fin. 6. O colgarse demasiado de ellos y, por lo tanto, extraviarlos, dándoles su espacio. 7. Inclinarse demasiado hacia nuestra propia comprensión, ingenio y conocimiento, etc. 8. Una resistencia a la verdad. Se deben evitar estos y otros obstáculos similares, para que no estropeen nuestro logro del conocimiento de la verdad. 7. Debe haber mucho ejercicio de la oración, porque esta es el principal conducto y medio a través del cual la luz llega al alma. También debe haber una lectura y un oído serio y cristiano de la palabra, que es verdad, y palabra de verdad, y escritura de verdad. Y esos deberes deben realizarse con, 1. Mucha abnegación. 2. Con mucha sencillez de corazón. 3. Con mucha humildad. 4. Con mucha disposición para ser instruido. 5. Con mucha seriedad y seriedad. Y, 6. Con fe y dependencia de Dios para su bendición y aliento. 8. Debemos tener cuidado de confiar en nuestro propio entendimiento o en los juicios de otros hombres. Ni debemos fijarnos en lo que más conviene a nuestro propio humor, ni en lo que parezca más engañoso y plausible, porque eso puede engañarnos. 9. Debemos permanecer abiertos a las influencias y rayos de luz, ejerciendo fe en deseos sinceros. Como también espera paciente y mirada fija en él, cuidando su nombre y sus relaciones, promesas y compromisos, y el fortalecimiento de nuestra fe y confianza. 10. Debemos trabajar para mantener firme todo lo que Él nos enseña mediante su palabra y espíritu, y no ser vasos que gotean. A esto exhorta el apóstol, por lo tanto, debemos prestar mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que en algún momento se nos escape. Sí, y debemos ser establecidos en la verdad. 11. Debemos tener cuidado de basarnos en una forma de la verdad, como lo hicieron aquellos de quienes leemos, y de retener la verdad con injusticia, como aquellos, y de desobedecerla. 12. Por el contrario, debemos recibir la verdad de tal manera que pueda gobernar y dominar en nosotros, cautivar el juicio, la voluntad y los afectos e irrumpir en la práctica. Y esto recomienda varios deberes, tales como, 1. Tener la verdad en nosotros. Mientras que, si practicamos lo contrario, la verdad no está en nosotros. 2. Ser de la verdad, como perteneciente a su jurisdicción, poder y mando. 3. Para hacer la verdad, teniendo verdadera comunión con Él, y caminar en la verdad. 4. Tener los lomos ceñidos con la verdad. 5. Para recibir el amor de la verdad. 6. Ser instruidos por Él, como la verdad está en Jesús. 7. Para purificar el alma en la obediencia a la verdad. 1 Ped. Y 22. Esto será suficiente para aclarar y aplicar en general esta excelente verdad de que Cristo es la verdad. Ahora pasaremos a hacer un uso más particular de este precioso punto, hablando de algunos casos particulares, que daremos ejemplo, mediante los cuales el cristiano comprensivo puede ser ayudado a comprender cómo llevar y cómo hacer uso de Cristo en otras cosas. Casos similares, en los que se debe utilizar a Cristo como la verdad, y mostrar cómo los creyentes deben utilizarlo en estos casos como la verdad. Capítulo 13. Cómo usar a Cristo como verdad para crecer en el conocimiento. Es un deber ordenado que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo, y el conocimiento de que Él es vida eterna, y nuestra medida de conocimiento de Él aquí es imperfecta, porque sabemos solo en parte. No puede dejar de ser un deber útil y algo deseable, crecer en este conocimiento. Esto es andar digno del Señor para todo agrado, para ir creciendo en el conocimiento de Dios. A la virtud hay que añadir el conocimiento. Y sienta las bases para otras virtudes cristianas. En este conocimiento no debemos ser estériles, y siendo esta gracia tan necesaria, tan deseable, tan útil y tan ventajosa, el creyente no puede dejar de desear tener más y más de ella, especialmente considerando que es parte de la imagen de Dios. Ahora es la verdad la que debe enseñarles aquí, primero y último. Es necesario tener la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La cuestión, pues, es cómo debemos utilizar a Jesucristo para este fin, a fin de alcanzar más de este excelente conocimiento. Primero, es bueno vivir en la convicción constante de la necesidad de que Él nos enseñe, y esto incluye esos detalles. 1. Que debemos ser conscientes de nuestra ignorancia, incluso cuando sabemos más, o pensamos que sabemos más, recordando que el mejor sabe solo en parte. Cuanto más conocimiento verdadero alcancemos, más veremos y estaremos convencidos de nuestra ignorancia. Porque cuanto más sepamos, más descubriremos de la inmensidad e incomprensibilidad de ese objeto, que se propone a nuestro conocimiento. 2.
Que recordemos cuán engañosos son nuestros corazones. Y cuán dispuestos están a sentarse sobre la sombra del conocimiento, incluso cuando no sabemos nada como deberíamos saber. Y esto nos mantendrá celosos y vigilantes. 3. Y para ayudar a promover nuestros celos de nuestros propios corazones y nuestra vigilancia, debemos recordar que nuestros corazones naturalmente son contrarios a cualquier conocimiento verdadero y salvador. Cualquier deseo que haya naturalmente por el conocimiento de las cosas ocultas por curiosidad. Y de las cosas naturales. O de las cosas espirituales, como naturales, para la perfección de la naturaleza, como podría pretenderse, por lo que en efecto las que aumentan el conocimiento, aumentan el dolor. Sin embargo, no hay en nosotros naturalmente inclinación tras el conocimiento espiritual y salvador, sino aversión de corazón a él. 4. Que debemos estudiar y conocer la absoluta necesidad de este conocimiento. Cuán necesario es para nuestra comunión cristiana con Dios y nuestro caminar cristiano con los demás. Cuán necesario para nuestro derecho mejoramiento de las dispensaciones, generales y particulares. Qué noble ornamento cristiano es, y pieza necesaria de la imagen de Dios, que hemos perdido. En segundo lugar, por los motivos expuestos, también estaríamos convencidos de lo siguiente. 1. Que por nosotros mismos, y por todas nuestras partes naturales, dotes, rapidez y sagacidad, no podemos alcanzar este conocimiento salvador, que es una gracia especial y salvadora, y por eso debe ser forjado en el alma por una mano divina, incluso la gran poder de Dios. Mediante nuestro estudio y lectura privados, podemos alcanzar un conocimiento literal, embriagador y especulativo que nos envanecerá, 1 Cor. Biri. 1. Pero de ese modo nunca alcanzaremos este conocimiento, que es espiritual, sincero y práctico, y tan salvador, que debemos tener aquí la unción, que nos enseña todas las cosas, 1 Juan 27. Y de esto debemos estar persuadidos, para que podamos buscar en una mano superior luz e instrucción. En tercer lugar, se debe tener en cuenta el mobiliario y la idoneidad de Cristo para esta obra de enseñarnos, a saber, 1. Una mirada a Él como la sabiduría sustancial del Padre, 2. Una mirada de Él, como quien sale del seno del Padre. Y así lo suficientemente capacitado para familiarizarnos con los misterios de Dios para la salvación. 3. Una mirada a Él como mediador, plenamente dotado de todo lo necesario para esta parte de su obra, y habiendo recibido así el Espíritu sin medida, para este fin, y como habiendo escondido en Él todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y como teniendo toda plenitud habitando en Él. 4. Una mirada de Él, como si tuviera poder para enviar el Espíritu, esa unción que nos enseña todas las cosas, y es verdad y no mentira, no solo a modo de intercesión y súplica, rogando al Padre, pero también con autoridad, en conjunción con el Padre. El Padre lo envía en el nombre de Cristo, y Cristo lo envía desde el Padre, y este Espíritu de verdad que guía a toda verdad, recibirá de Cristo y nos lo mostrará. En cuarto lugar, se debe observar la disposición y compromiso de Cristo para ayudar en este caso. Y esto animará al alma a seguir adelante. Y por eso recordaríamos aquellas cosas. 1. Que está obligado a ayudarnos con la instrucción, en virtud de su oficio, como profeta, testigo, líder y comandante. 2. Que es comisionado por el Padre para este fin, y también es siervo del Padre. Y es dado como luz a los gentiles, y se dice que el Padre habla por él, o en él. 3. Que recibió sus dones y calificaciones para este fin y propósito, para poder repartirlos y dispensarlos a sus miembros según su necesidad. Como se desprende claramente del Salmo 68. 18, comparado con Efesios 4. 8. Lo que se dice que recibió en un lugar, se dice que lo dio en el otro. 4. Que ya ha comenzado esta obra por su espíritu en sus seguidores. Y por lo tanto está comprometido a verlo perfeccionado. Porque todas sus obras son obras perfectas. 5. Que ama a sus alumnos y desea que todos prosperen y progresen en el conocimiento, siendo esta su gloria quien es su amo y maestro. 6. Que estableció caminos, medios y un curso constante para instruir a su pueblo. Porque, 1. Ha dado su palabra y ha establecido ordenanzas para este fin. 2. Ha establecido un ministerio para instruir a su pueblo. 3. Ha dotado a personas para esta obra del ministerio. 4. Él hace que estos oficiales, en la fiel administración de su función, y a través de su bendición y espíritu, haga que su trabajo sea próspero y eficaz en el suyo, como él lo considere adecuado. En quinto lugar, se deben tener en cuenta las promesas del pacto de gracia hecho para este fin, ya sean generales o particulares, o ambas.
como los que tenemos nosotros, la tierra se llenará del conocimiento del Señor, o de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y eso, el corazón de los imprudentes comprenderá el conocimiento, etc., todos me conocerán. En sexto lugar. Debe haber un uso constante, diligente, serio y único de los medios del conocimiento, con una fiel dependencia de Cristo por la fe, aferrándose a Él en sus relaciones, oficios, compromisos y promesas, y esperando su aliento con esperanza y esperanza. Paciencia, en séptimo lugar. Debe haber protección contra todo lo que pueda obstruir esta obra y entristecerlo en ella. Y por eso tendríamos cuidado. 1. Menospreciar y tener un poco de estima el conocimiento. Porque esto le entristecerá. Y, para decirlo así, sacarlo del trabajo. 2. Mejorar mal cualquier medida de conocimiento que brinde. 3. Cansarse de los medios y ordenanzas que utiliza para transmitir conocimiento al alma. 4. Limitar al santo de Israel a tal o cual medio, a tal o cual tiempo, o a tal o cual medida, quien debe tener latitud en cuanto a todos estos. 5. Despreciar el día de las cosas pequeñas, porque no obtenemos más. 6. Ser demasiado curioso en buscar el conocimiento de misterios ocultos, cuyo conocimiento no es tan necesario. 7. Apoyarse demasiado y depender demasiado de las ordenanzas o instrumentos, como si todo o algo pudiera surgir de ellos. 8. Debería haber una mejora adecuada de cualquier medida de conocimiento que adquiramos para su gloria y para la edificación de otros, con humildad y agradecimiento, y así poner en uso ese talento para ganar más para su gloria. Cualquiera que sea la medida de conocimiento que obtengamos, debemos apresurarnos a ponerlo en práctica y ponerlo a trabajar. Así aumentará y le obligará a dar más. 9. Debe haber una apertura a las instrucciones de Cristo y a los resplandores del Espíritu de luz y de verdad, y una recepción pronta de la medida que Él quiera conceder o infundir. Lo cual incluye esos deberes. 1. Un hambre y sed seria y sincera de más conocimiento espiritual. 2. Un uso diligente de todos los medios aprobados para este fin. 3. Abordar los medios con mucha abnegación, espiritualidad, sencillez de corazón y sinceridad, mirando y dependiendo de Él, quien debe inspirar los medios y hacerlos útiles. 4. Un recibir codicioso, beber y atesorar en el alma lo que se obtiene. 5. Una protección contra el egoísmo y el desprecio, con la única mirada en su gloria. 6. Vigilar el corazón contra la soberbia y estudiar la humildad y la mansedumbre. Porque a los mansos guiará en el juicio, y a los mansos enseñará su camino. 7. Poner en su mano el corazón o el entendimiento, junto con la verdad que se oye y se recibe, para escribir la verdad y hacer que el corazón reciba la impresión de la verdad. 10. Debería hacerse rodar todo el asunto por la fe sobre él, como único maestro, poner en sus manos el corazón ignorante, bloqueado, adverso y perverso, para que pueda encuadrarlo en su propia mente, y dejarlo todo en sus manos. Allí, hasta que Él, por el Espíritu, escriba en él lo que crea conveniente, para su propia gloria y nuestro bien. Y claro, si se siguiera este camino, el crecimiento del conocimiento no sería algo tan raro como lo es. Precauciones. Para mayor dirección y precaución en este asunto, el creyente debe tomar nota de estos detalles. 1. Que no debe sentarse sobre cualquier medida de conocimiento que haya alcanzado o que pueda alcanzar aquí, como si tuviera suficiente y no debería trabajar por más. Pero aún así debería cumplir con su deber de buscar y presionar para obtener más. 2. Siempre que se trate de cualquier medio de conocimiento, como predicación, lectura, conferencia, etc., su corazón debe estar solo en Cristo. Debería estar pendiente de sus labios para recibir una palabra de instrucción. Y con avidez esperando palabra de su boca. Debería estar enviando muchos mensajes al cielo, muchos deseos jaculatorios de luz y comprensión, y eso con sencillez y sinceridad, y no con fines viles o por hipocresía. 3. No piense que no hay crecimiento en el conocimiento, porque posiblemente no lo percibe o no está satisfecho en cuanto a su medida. Sí, aunque posiblemente perciba más ignorancia que nunca antes. Si crece en el conocimiento de su propia ignorancia, es un crecimiento de conocimiento que no debe ser despreciado. Y en cierto modo, ¿qué otra cosa podemos saber de Dios, sino que Él trasciende con creces todo nuestro conocimiento y que es incomprensible en todos sus caminos? 4. No piense que no hay crecimiento en el conocimiento, porque no percibe un crecimiento en el conocimiento de tal o cual particular que más desea. Porque si hay una verdad en el conocimiento de otros detalles necesarios para ser conocidos, no hay razón para quejarse.
Si uno no crece, como supone, en el conocimiento de Dios y de los misterios del Evangelio. Sin embargo, si crece en el descubrimiento de la traición y la maldad de su propio corazón, no puede decir que no crece en conocimiento. 5. Que no mida su crecimiento en conocimiento por su crecimiento en la facultad de hablar y discutir sobre tales o cuales puntos de religión. Muchos miden su conocimiento por su lengua, y piensan que saben poco, porque poco pueden expresar. Y por eso creen que no obtienen ningún aumento o crecimiento en el conocimiento, porque no perciben ningún aumento o crecimiento en esta facultad de disertar y hablar de tales o cuales puntos de verdad. Es más seguro medir su conocimiento por la impresión que la verdad tiene en sus espíritus y los efectos de ella en todo su porte, que por su habilidad y habilidad para hablar y discutir sobre ella. 6. Que tengan cuidado de imaginar que podrán buscar al Todopoderoso hasta la perfección. ¿Puedes buscando descubrir a Dios? ¿Puedes descubrir el Todopoderoso hasta la perfección? Él es tan alto como el cielo, ¿qué puedes hacer más profundo que el infierno? ¿Qué puedes saber cuya medida es más larga que la tierra y más ancha que el mar? ¿O que alguna vez podrán conquistar hasta el fondo de su propio corazón falso y engañoso, que, como dice Jeremías, capitán 7. 9, es engañoso más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién podrá saberlo? Y que es prerrogativa exclusiva de Dios buscar e intentar ver. 10. Ni piensen, mientras estén aquí, en alcanzar un conocimiento exacto y perfecto de los misterios de Dios, en los cuales está la multiforme sabiduría de Dios, que mismos principados y potestades en los lugares celestiales están aprendiendo. Y que los ángeles estudian y miran con deseo, aquí no se puede obtener perfección en el conocimiento. Porque aquí el mejor sabe en parte y profetiza en parte. 7. No piensen que todos tendrán la misma medida de conocimiento. No todos tienen el mismo uso o la misma capacidad para ello. Hay una medida proporcionada a cada uno. Entonces no deberían quejarse, porque no tienen la medida de conocimiento que perciben en otros. Puede ser que el Señor tenga algún servicio más difícil, que requiera más conocimiento, para encomendarlo a otros. Por tanto, que cada uno cumpla fiel y concienzudamente con su deber, y no discuta con Dios por no alcanzar la medida de conocimiento que ve que otros alcanzan. 8. Ni piensen que a todos se les exige la misma medida. Porque a algunos se les exige más, por razón de su oficio y cargo en la casa de Dios, ser llamados a enseñar e instruir a otros. Y por eso se requiere más de aquellos que tienen mayores capacidades y una mejor facultad de comprensión que otros, que naturalmente tienen un alcance limitado y una capacidad superficial. También se requiere más de aquellos que viven bajo ordenanzas sencillas, poderosas y animadas, y bajo una dispensación más poderosa y espiritual de la gracia de Dios, que de otros que desean tales ventajas. De la misma manera, se exige más a los cristianos antiguos que a los nuevos principiantes. Los ancianos, de mucha y larga experiencia, deben saber más que los que no son más que niños en Cristo y de ayer. 9. Que se agoten sus deseos tras la ciencia, no la que envanece, porque hay ciencia que envanece, pero que humilla y aleja el alma de sí misma y la acerca a Cristo. 10. Deben distinguir cuidadosamente entre el don de la ciencia y la gracia de la ciencia. Lo que ordinariamente se envanece, éste se humilla. El que no trae el alma a Jesús, éste lo hace. Eso no es más que una forma, esto es algo real, aferrarse a Dios y retenerlo, teniendo el temor del Señor como principio, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría, eso reside más en la cabeza, y se expresa más en discursos, palabras, sí, y a veces se desvanece en nociones vanas, pero esto desciende al corazón, se aloja allí y aparece en el andar y la conversación del hombre. Así como estos dos se distinguirían, el uno no sería medido por el otro. 11. Cuando no obtengan ningún beneficio, tengan cuidado de disputar con Cristo o de culparlo de cualquier manera. Pero que se culpen a sí mismos por sus defectos, por no hacer más uso de Él por la fe y la única dependencia de Él. Es cierto que nadie será tan atrevido como para discutir con palabras o culparlo. Sin embargo, el corazón es engañoso y tácitamente puede generar y fomentar pensamientos sobre Él y sus dispensaciones que no pueden pasar por otra noción que una pelea con Él. Ahora estarían en guardia contra estos. 12. Cuidado con instar o esperar revelación inmediata o manifestaciones extraordinarias. Porque no debemos tentar al Señor, ni ponerle límites, ni prescribirle medios ni caminos. Debemos contentarnos con los medios ordinarios que Él ha designado, y esperar a las puertas de la sabiduría, con nuestros oídos clavados en sus publicaciones. 13. Cualquier punto de verdad que aprendan, o cualquier medida de conocimiento que obtengan, harían bien en devolvérselo a Cristo, para guardarlo para ellos en tiempos de necesidad. Y espera en Él la gracia para mejorarlo para su gloria. 14. Que tengan cuidado de no pensar demasiado en las cosas.
Es mejor temer y asombrarse y tratar de poner bien los cimientos para obtener el conocimiento salvador de las cosas necesarias para la salvación. Esto producirá mayor paz y satisfacción. Capítulo 14. Cómo usar a Cristo, como verdad, para consuelo, cuando la verdad es oprimida y nacida. Hay otra dificultad en la que las almas creyentes necesitarán que Cristo, como verdad, las ayude. Y es decir, cuando su obra es derribada, su causa derribada, la verdad condenada y los enemigos, en su oposición a su obra, prosperan en todos sus malvados intentos. Esta es una dispensación muy difícil, como vemos que lo fue para el santo escritor del Salmo 73 porque le hizo tambalearse, de modo que sus pies casi se habían ido y sus pasos casi resbalaron. Sí, casi se estaba arrepintiendo de ser una persona piadosa, diciendo, versículo 13, en verdad, en vano he limpiado mi corazón, y en inocencia me lavé las manos. Fue algo como esto lo que hizo decir a Jeremías, capítulo 8. 18, cuando quisiera consolarme del dolor, mi corazón desfallece en mí. Pasó la cosecha y terminó el verano, y aún así no fueron salvos, versículo 20. Y esperaban paz, pero ningún bien llegó, y un tiempo de salud, pero he aquí angustia, versículo 15. Y que hizo que Baruch, el fiel compañero de Jeremías en la tribulación, dijera: ay de mí ahora. Porque el Señor ha añadido tristeza a mi tristeza. Desmayé en mi suspiro, y no hallé descanso, Ger. XLV. 3. Sino esto, que todas las cosas estaban al revés. Dios estaba derribando aquello que él había construido. Y arrancando lo que había plantado. La tribulación y el sufrimiento por una buena causa, es hasta desmayo para algunos. Como insinúa el apóstol, cuando dice, por lo cual, quiero que no desmayéis ante mi tribulación por vosotros. Y lo que evidencia el peligro de esta dispensación es el desmayo y la reincidencia de muchos, en tiempos de prueba, como lo demuestra con demasiada frecuencia la triste experiencia. Ahora bien, la estancia del creyente en este caso, debe ser la roca de los siglos, Jesús la verdad. Es solo Él quien puede mantenerse recto y honesto en un momento tan tambaleante. De modo que una visión de Cristo como la verdad, en referencia a la continuación de la verdad en la tierra y al avance de su causa y obra, será el único apoyo de un alma sacudida por tal prueba. Pero la pregunta es, ¿cómo deberían los creyentes hacer uso de Cristo, en un momento así, para evitar desmayarse y sucumbir en tal tormenta? A lo que respondo que la fe y la consideración de esos detalles ayudarían a establecer. 1. Que Cristo, en toda esta gran obra de redención, y en cada parte de ella, es siervo del Padre. Por eso con frecuencia se le llama su siervo, y por lo tanto, esta obra es una obra que se le ha confiado, y él está comprometido como sirviente para ser fiel a su encargo. Además, añádase a esto que tiene el encargo de perfeccionar esa obra. Y no debemos dudar, pero el que es la verdad será fiel a su confianza. A este selló Dios Padre, y él mismo nos dice a menudo que es enviado del Padre, tos. Que estando sobre la tierra, acabó la obra que le había sido encomendada terminar aquí, habiendo comprado todo lo que había de comprarse con su sangre, pagando todo el precio que la justicia pedía, por cuyo precio compró un pueblo para sí mismo, de modo que su obra, causa e interés, sea obra comprada con su sangre. 3. Que su resurrección y glorificación es una prueba indudable de ello, que la justicia está satisfecha y que el precio está totalmente pagado. Y también que su exaltación a la diestra del Padre es una evidencia segura y un motivo de esperanza, que al fin triunfará sobre todos sus enemigos y que su obra de verdad prosperará. El Padre le dijo: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siendo sumamente exaltado, tiene un nombre sobre todo nombre, para que ante su nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, y de lo que está en la tierra, y de lo que está debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. 4. Que el Padre está comprometido a cumplirle todo lo prometido y a darle todo lo que compró, Cristo, habiendo cumplido ahora su compromiso, al hacer de su alma una ofrenda por el pecado, y así satisfacer la justicia, que es abiertamente declarada por su resurrección, y la admisión a la gloria, como cabeza de sus elegidos, debe esperar el cumplimiento de lo que le fue condicionado. Por tanto, su obra en la tierra debe prosperar. Y el Padre se ha comprometido a verlo prosperar. Seguramente la fe en esto apoyaría mucho a un alma pobre, que se tambalea ante los pensamientos de la prosperidad de los malvados y de su mala causa. 5. Que Cristo mismo ahora está completamente equipado y capacitado para llevar a cabo su obra, sobre el vientre de todos los adversarios, porque le es dado todo poder en el cielo y en la tierra, y toda rodilla debe doblarse ante él, a él le ha sido encomendado todo juicio. A él están sujetos los ángeles, los poderes y la autoridad, sí, todas las cosas están bajo él, ¿cómo entonces puede fracasar su obra? ¿O quién podrá impedir que la verdad florezca en la tierra?
6. Que Cristo está realmente obrando, empleando este poder para llevar adelante su designio, para la gloria del Padre, y para su propia gloria, y para el bien de su pobre pueblo. El Padre obró por él, y él por el Espíritu, que es su gran vicerregente, enviado del Padre y de él, y su obra es glorificar al Hijo, y él recibirá de lo suyo y nos lo mostrará,